estamos José. Dios le bendiga. José está así como Colón. Colón está así. Alabado Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia y su bondad sea sobre cada una de nuestras vidas. Este es su servidor, licenciado Pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto, aquí en la ciudad vecina de Harker High, Texas. Le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica. Alabado Dios, en esta noche, alabado sea el Señor, que se puedan gozar. Dejamos por aquí al maestro en esta noche, el hermano Ángel García. Dios sea la gloria. Sí, tranquilo. Estamos en vivo. No se asuste. No se asuste. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Nos sentimos contentos, gloria a Dios, porque el Señor nos permite estar de nuevo en su casa para adorar y glorificar su nombre. Esta noche tenemos un tema, gloria a Dios, que nos da una advertencia, porque dice alerta contra las falsas doctrinas. Aleluya. Gloria a Dios. Así que cuando hablamos de una alerta, es una advertencia, nos llaman la atención, gloria a Dios, y nos anuncia que viene mucha apostasía, mucha falsa doctrina. Gloria a Dios. Así que este es el estudio bíblico número 18, que lleva por título Alerta contra las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas son un conjunto de creencias o de enseñanzas que se proliferan por todas las iglesias y fuera de las iglesias, gloria a Dios, para que la gente, gloria a Dios, se le turbe su mente y las cosas que han aprendido de Dios a veces, gloria al Señor, pues las usan y la sacan de contexto, gloria a Dios, es lo que se forma una falsa doctrina, gloria al Señor. Esta clase tiene 3 objetivos, pero los vamos a leer luego de que leamos la lectura antifonal. Eso es, aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo caracterizada la conciencia, Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Sí, es buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Gloria a Dios. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Gloria a Dios. Soy. Gloria al Señor. Esta clase, como había dicho, tiene 3 objetivos. El número 1 dice identificar las falsas doctrinas que actualmente se levantarán o se levantan para engañar al creyente. Cuando identificamos algo, es que lo reconocemos, gloria a Dios, y tenemos que reconocer esas falsas doctrinas cuando llegan a nuestra vida, para nosotros, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Vamos a qué? A rechazarla. A rechazar, gloria a Dios. El segundo objetivo, dice considerar
de suma importancia enseñar la sana doctrina a los creyentes. Cuando consideramos algo, pues reflexionamos y examinamos, gloria a Dios, con suma urgencia, enseñar esta sana doctrina a los creyentes, a los que están con nosotros, a los que siguen la doctrina del Señor, la que el Señor enseña en su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y el número 3 dice, ser un defensor e instructor de la verdadera doctrina bíblica. Cada uno de nosotros debemos ser defensores, Aleluya. gloria a Dios, e instructores de esta verdadera doctrina bíblica. Tenemos que defender y enseñarla, gloria a Dios, a otros, que muchos de ellos están andando en doctrinas diversas que no son, gloria a Dios, las que dice la palabra de Dios. Por tanto, estamos llamados a ser defensores e instructores de esta verdadera doctrina bíblica. Gloria al Señor. Hermano Ángel, con el permiso. Y para ser buenos defensores y instructores de ella, tenemos que empaparnos nosotros mismos de ella, para Amén. poderla defender y instruirlo. Eso es así. Para saber cuál es la verdadera doctrina, tenemos que Alabado Dios. escudriñar las escrituras, como dice la palabra del Señor, porque en ellas sabemos que está la vida eterna. Gloria a Dios. Alabado Dios. Vamos a leer el pensamiento central por aquí el hermano Darío. ¿Yo o el otro? Usted. Las falsas doctrinas distorsionan el Evangelio, destruyen la iglesia y condenan las almas. Amén. Esto es lo que hacen las falsas doctrinas. ¿Qué usted entiende por eso? Que distorsionan Pues tuercen, hermano, ¿verdad? Que Ajá. tuercen todo. y pues, distorsionan, deforman destruyen el Evangelio, destruyen las iglesias y condenan las almas. Ujú. O sea que muchas vidas se envuelven en estas falsas doctrinas. Gloria a Dios, que lo que hacen es distorsionar, deformar el Evangelio, la palabra de Dios, y condenar a las almas. Eso es. Gloria a Dios. Y la condena quiere decir el castigo que van a recibir estas personas. Gloria a Dios, es un castigo bien fuerte, gloria a Dios, porque ellos han conocido la verdad y se han tornado atrás y han deformado la palabra de Dios. Y como dice ahí, cuando destruyen la iglesia, las almas que no conocen de Dios, ve eso y dice, pero ven acá, si ellos tenían la verdad y ahora están así o asados, o se tornaron atrás, entonces su corazón se endurece más y su fe, que esa poquita fe que tenía, entonces se va desvaneciendo también. Amén. Eso es así. Cuando nosotros estamos en una doctrina formada, gloria a Dios, que la hemos conocido desde pequeños, hemos sido instruidos en la verdadera fe, que es la palabra de Dios, y estamos firmes, pero dice la palabra de Dios que el que crea que está firme, mire que no caiga, gloria a Dios. Si es que tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Alabado Sí, mi Dios. aleluya. Aquí dice que los datos generales acerca del tema, antes de esto, vamos al texto áureo que se me había quedado. El otro hermano Darío, Junior. el hijo. Dice el texto aureo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3:13. Muy bien. Estos hombres, dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos se han negado a aceptar la verdad, porque después que conocían la verdad, se olvidaron de ellos, de esa verdad, y se fueron a distorsionar esa verdad que conocieron antiguamente y están engañándose ellos y engañando a otros, porque esto es lo que esa gente enseña. Son defensores de esta distorsión que hay del Evangelio, gloria a Dios. Y por eso dice que son
los malos hombres y los engañadores. Estos irán de mal en peor y seguirán engañándose, engañando a otros y siendo ellos engañados. Gloria a Dios. Hermano José, ¿tenías algo que decir? No, estaba arreglando la cámara aquí, discúlpame. Amén. Los datos generales acerca del tema. La enseñanza dice: la iglesia tiene dos responsabilidades fundamentales: combatir las falsas doctrinas con pasión y firmeza, y promover la doctrina verdadera con poder y convicción. Gloria a Dios. Ese es nuestro propósito y nuestra responsabilidad fundamental: combatir estas falsas doctrinas, gloria a Dios, que se cuelan también en la iglesia. A veces nosotros estamos bregando con diferentes capacidades, como que dice, en la misma iglesia hay algunos que conocen bien la palabra, de verdad, la palabra de Dios, pero hay otros que todavía están comenzando y algunos que todavía llevan tiempo, pero no han podido fundamentarse en la roca que es Cristo, y estas falsas doctrinas lo han cogido y los han distorsionado a ellos, y ellos siguen también pasándoselas a otros. Alabado Dios. Gloria a Dios. Si es que nuestra responsabilidad fundamental debe ser combatir estas falsas doctrinas con pasión y firmeza. Tenemos, gloria a Dios, con convicción. Gloria al Señor. El autor de este tema es el apóstol Pablo, que es el autor del libro de 1 Timoteo y de muchos libros más que hay en el Nuevo Testamento. Alabado Dios. Los personajes están, vamos a encontrarlos, están Pablo, Timoteo y los creyentes de la ciudad de Éfeso, que lo tenemos aquí marcado en el mapa. Éfeso era una de las ciudades donde Timoteo era el pastor, gloria a Dios, mientras que el apóstol Pablo estuvo allí también por un tiempo, hablando a los creyentes y a los no creyentes, gloria a Dios, aquellos que tenían las falsas doctrinas. También él enseñaba a Timoteo cómo combatir esas falsas doctrinas, gloria a Dios. La fecha de esta carta de 1 Timoteo fue escrita alrededor de los años 65 y 66 después de Cristo. Y el lugar, pues Pablo escribió esta primera carta en algún lugar de Macedonia, mientras Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso. Gloria a Dios. Santo eres tú, mi Dios. El bosquejo de la lección tiene 3 partes. La primera dice la revelación del Espíritu Santo. La segunda dice consejos positivos a observar. Gloria a Dios. Y la tercera parte, pasos importantes a seguir. Gloria al Señor. Tenemos que observar unos consejos, y esos consejos los encontramos en la palabra de Dios, y también tenemos que seguir unos pasos, y los pasos que tenemos que seguir son los pasos del Maestro, que fue Cristo. Gloria a Dios, y nos dejó en su palabra lo que nosotros Alabado tenemos que Dios. seguir. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer la introducción de este estudio bíblico. Dice: por todo el Nuevo Testamento, desde la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo hasta los escritos de Juan el teólogo en el Apocalipsis, encontramos serias advertencias en contra de las falsas doctrinas y la severa condenación a estas. Varios libros del Nuevo Testamento fueron escritos para contrarrestar algunas falsas doctrinas que se había introducido en la iglesia o en las iglesias, y también, por supuesto, el trabajo de los falsos maestros. Estos no solamente promovían las falsas doctrinas que distorsionaban la verdad del evangelio, sino que incitaban a vivir de una manera corrupta, típico de las falsas doctrinas desde la antigüedad. Gloria al Señor. Esto no es ahora que hay falsas doctrinas, esto viene desde mucho Sí, Señor. antes, gloria a Dios.
Así que esto ha seguido proliferando, gloria a Dios, en la iglesia y fuera de las iglesias. Gloria a Dios. Conocemos muchas iglesias por ahí que en su iglesia solamente se oyen solamente las falsas doctrinas, cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Eso es lo que ellos predican, gloria a Dios. Por tanto, nosotros tenemos que estar dispuestos, gloria a Dios, a contradecir, gloria a Dios, y a contrarrestar estas falsas doctrinas, gloria al Señor. Dice que distorsionaban la verdad del evangelio e incitaban a vivir de una manera corrupta. Toda secta, todo culto y toda religión falsa tiene la peculiaridad de ser promovida por personas corruptas. Balaam no solo enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, sino también a cometer fornicación, como dice en Apocalipsis 2:14. Lo mismo hacía cierta mujer a quien Juan llama Jezabel en la iglesia de Tiatira. Esto se encuentra en Apocalipsis 2:20. En nuestros días lo podemos ver en sectas y religiones, como les había dicho, como los mormones, que enseñan la poligamia. Gloria a Dios, la poligamia es cuando usted tiene más de una esposa, gloria a Dios. Puede tener todas las que usted pueda mantener, según ellos dicen. Gloria a Dios. Así que esas religiones son religiones de mentira, gloria a Dios. Como los mormones, que enseñan la poligamia, la cual practicó su fundador José Smith, y los munitas, los hijos de Dios, y su fundador David Moisés Berg, y muchísimos más. Gloria al Señor. Por ahí han habido muchas religiones de estas, que hubo uno que se sacrificó él y sacrificó toda la congregación. Jim Jones. Y todos murieron. ¿Y murieron en qué? En el pecado, porque estaban en una falsa religión. Y lo imitó el de Waco, Ese es el Waco. David Koresh. Y hay unos cuantos más. Estaba Moon, había uno que te decía Moon. Ese es el de California. Que tenía muchísimo y todavía tiene muchísimas iglesias. Yes. Ese también es otro predicador de falsa doctrina. De todos los autores del Nuevo Testamento, el que con mayor vehemencia expuso la íntima relación que hay entre las falsas doctrinas y la conducta pervertida es Judas. Es que las falsas doctrinas tienen las siguientes características: o son producto de personas corrompidas que tienen que enseñar doctrinas falsas para justificar su estilo aberrante de vivir, o son personas que, habiendo sido buenos cristianos, abrazaron falsas doctrinas que corrompieron sus vidas. Gloria a Dios. El caso es que hay una interrelación muy estrecha e inseparable entre las falsas doctrinas y la conducta corrupta. Una de las varias razones por las cuales la iglesia debe estar alerta contra las falsas doctrinas es porque ellas corrompen el buen estilo de vida cristiana que produce la sana doctrina. Sana doctrina es sinónimo de sana conducta, mientras que la falsa doctrina es sinónimo de una conducta pecaminosa. Gloria a Dios. Así que ya sabemos que estas doctrinas falsas, gloria a Dios, no las debemos en ningún momento tolerar, ni en la iglesia, ni en ningún miembro de nuestra familia, gloria a Dios. Porque a veces hay familias que tienen varios miembros y unos creen unas cosas y otros creen otras. Y a veces se forman unas discusiones sabiendo ellos que quizá conocieron la verdad, pero se tornaron a la esclavitud del pecado, gloria a Dios, y los llevó a esta falsa doctrina, gloria al Señor. Vamos a comenzar el desarrollo del estudio de hoy. Vamos a esperar que la hermana pastora me lea el primer versículo. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Dice que al comenzar con la palabra pero, lo que viene a continuación nos indica el marcado contraste que existe entre el credo doctrinal de la iglesia primitiva, del versículo final del capítulo anterior, y la apostasía dentro de la iglesia que el apóstol Pablo se disponía a examinar en este capítulo 4. Veamos la expresión los postreros tiempos. Dice un profesor ahí que en otros escritos suyos sobre 1 Timoteo había dicho que esta expresión se refería a los últimos días de la iglesia sobre la tierra, pero después cambió de opinión y creyó que esta expresión se refería a los días de la iglesia que siguieron inmediatamente a la vida de Pablo, porque la apostasía en la iglesia ya había comenzado desde ese tiempo y anteriormente. Recordemos que cuando Pablo estaba en Éfeso, él les había advertido que llegarían lobos vestidos con pieles de cordero, que engañarían a los creyentes. El apóstol Juan pudo decir, ya hay muchos anticristos, y el error ya había entrado en la iglesia. La primera gran iglesia fue la iglesia Copa en África, que estaba muy adelantada a las demás. África del Norte ha producido muchos de los principales santos de la iglesia primitiva, incluyendo San Agustín, Tertuliano y Atanasio, pero la iglesia cayó en la apostasía y se apartó de la fe. Cuando Pablo dijo, aquí en los últimos tiempos, no estaba pensando en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, en 2 de Timoteo 3:1, donde dijo, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Estaba usando una expresión técnica que siempre se refería a los últimos días de la iglesia en la tierra antes que el Señor la recoja. Pero recordemos que los últimos tiempos mencionados aquí en 1 Timoteo 4:1, Pablo está hablando de lo que ocurriría en la iglesia de su tiempo, lo que ocurría en su tiempo y a partir de aquellos días hasta hoy día en nuestro tiempo, gloria a Dios. Es, alabado Y hay mucha más perversión y más religiones y falsas doctrinas que en ninguno de los tiempos, porque ya estamos en los últimos tiempos, como dice la palabra. Veamos la frase, algunos apostatarán de la fe. Pablo les estaba advirtiendo que habría maestros herejes que engañarían a muchísimas personas. Habría una desviación de la fe. Pablo también escribió en 2 Tesalonicenses 2 que llegaría la apostasía. En realidad este problema de la apostasía ha estado presente en la iglesia desde hace mucho tiempo y en ningún modo será nuevo al final de esta época. Sin embargo, el problema de la apostasía ha aumentado y se continuará haciendo. Cuando la iglesia de Cristo sea recogida, quedará atrás una iglesia organizada totalmente apostada. Gloria a Dios. El verbo apostatar corresponde al término griego anfistemi, que significa apartarse o permanecer lejos de. Y una partida sugiere no solo que usted tiene un punto al cual se está dirigiendo, pero también un punto procedente del cual usted ha llegado. Y los que apostatan son aquellos que en un tiempo han profesado mantener la fe, pero después se han apartado de ella. No puede haber una apostasía en el paganismo porque ellos nunca han profesado la fe. Ellos nunca han profesado confiar en Cristo como su Salvador. Nunca han oído hablar de Él y por ello no puede existir la apostasía entre ellos. La apostasía surge dentro de la iglesia organizada, entre aquellos que profesan la fe y después se apartan de ella. Y prosigue diciendo el versículo 1, escuchando espíritus engañadores. Bien, cuando ellos se apartan de la fe, ¿cuál es el factor responsable de ello? ¿Qué fue lo que causó que ellos se apartaran de esa fe? ¿Fue acaso porque ellos habían obtenido una educación mejor o un nivel educativo mayor o eran más intelectuales?
fue a causa de que el desarrollo científico y el aumento del conocimiento revelaron que la fe ya no podía mantenerse. No. Pablo dijo que algunos se apartarían de la fe escuchando a espíritus engañadores. Engañadores realmente contiene la idea de alguien errante que va de un lado para otro y proviene de la palabra vagabundo o engañador o seductor. Y en realidad Satanás reúne casi todas estas características. Yes. Ellos prestarían atención a espíritus satánicos. Y se completa la frase diciendo que las personas escucharán a doctrinas de demonios. Resalta o resulta alarmante que Alabado muchísima Dios. gente, incluso en nuestra época tan materialista, existe un retorno a las cosas del mundo de los espíritus y se le da mucho énfasis a ese tema. A los cristianos la palabra de Dios en 1 de Juan 4:1 le dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La verdadera prueba que deberíamos aplicar es el credo que vimos expuesto en 1 Timoteo 3:16 y que dice al principio: Dios fue manifestado en carne y justificado en el espíritu. El único camino de salvación es por medio de la muerte de Cristo, y es por esta verdad que podemos probar hoy las doctrinas de demonios. Alabado Dios. Hay algunos entre aquellos que dicen ser creyentes que están poniendo mucho énfasis en el demonismo. Están muy interesados en ese tema y leen todo lo que se publica sobre el mismo. Creemos que estamos viendo hoy la manifestación real del mundo espiritual. Pero lo mejor que podemos hacer usted y yo en cuanto al diablo es no obsesionarnos con él, implicando todos nuestros pensamientos en ese tema. Pablo nos advirtió en contra de ser seducidos por las doctrinas de los demonios. Debemos tener las ideas claras al respecto, probando cada espíritu por medio de su reconocimiento de la deidad de Cristo y por su reconocimiento de que Dios se manifestó en un cuerpo humano y que somos justificados a través de la redención que realizó por nosotros en la cruz. Gloria a Dios. Y continuamos con el versículo número 2. El hermano Carlos, el número 2 y 3. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Dice en el verso 2: de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Aquí se usa un lenguaje duro y directo al hablar de hipócritas y mentirosos. Los apóstatas fingen ser muy piadosos y demasiado religiosos. A veces uno llega a tener malos pensamientos ante personas que adoptan una posición marcadamente piadosa, carente de humildad y dando la impresión de que poseen algo especial que nadie tiene. Si usted tiene la verdad le hará a usted una persona humilde, porque una de las cosas que usted descubrirá es lo poco que usted verdaderamente sabe. Cuanto más estudiamos la Biblia y más sabemos, más conscientes somos que necesitamos aprender mucho más de ella. Gloria a Dios. Sin embargo, hay muchas personas que conocen muy poco de la palabra de Dios, pero hablan de ella como si fueran autoridades en temas bíblicos. La frase de este versículo, al poner de relieve la hipocresía y la mentira, señala a personas que fingen ser lo que no son. El versículo se complementa con la frase cuya conciencia está cauterizada. En 1 Timoteo 1:5 leímos que las cosas que deberían caracterizar a la iglesia visible son una fe no fingida, el amor y una buena conciencia. Alabado Dios. Gloria a Dios. Deberíamos ser personas compasivas y bondadosas. Cuando observamos algunos excesos
o hechos graves protagonizados por personas que profesan ser cristianos, o cuando se expresan conceptos que claramente se alejan de la enseñanza bíblica o que la contradicen expresamente, uno piensa que tales cosas no podrían ser hechas o dichas a menos que las conciencias de tales personas hayan sido cauterizadas y en consecuencia se han alejado de la palabra de Dios. En el plan y propósito de Dios es importante que la iglesia tenga una conciencia tierna, sensible a la influencia de su palabra, para no rebajarse a semejantes extremos. Gloria al Señor. Y en el versículo 3 que dice: estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aún en los días del Señor Jesucristo había personas que se habían apartado del judaísmo y se habían dejado seducir por diversos cultos y sectas. Esto no es algo nuevo en nuestro tiempo, ha estado sucediendo desde esa época. Aquí se advierte contra los que prohibirán casarse. En los días del Señor Jesucristo, por la zona cerca del Mar Muerto, había un grupo conocido como los Eusenios. Fue en esta zona donde esa comunidad vivía que se encontraron los rollos del Mar Muerto. Cuando llegó el cristianismo, muchos de ellos se unieron a la iglesia de Palestina y contribuyeron al surgimiento de sus características herejías, incluyendo el celibato, es decir, la regulación de la prohibición de casarse. También practicaban el ascetismo. Gloria a Dios. Y también dice: mandarán abstenerse de alimentos. Hay algunos que adoptan ciertas normas o reglas sobre la dieta que no se encuentran en la palabra de Dios. Se dejan llevar por esa tendencia pensando como si esa actitud frente a ciertos alimentos pudiera ser reconocida por Dios como un mérito. Es cierto que si comemos cierta clase de comida podemos sufrir malestares estomacales, pero ese tema no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. Continuemos leyendo en los versículos que continúan. Gloria a Dios. Pregunta. Amén. ¿Qué es ascetismo? Ascetismo era una religión que supuestamente la practicaban y esa gente le decía los ascetas. En realidad no se encuentra mucha o sea, no se ha escrito mucho sobre de ellos porque eran falsas doctrinas, y Pablo pues predica en contra de ellos, o sea, condena las falsas doctrinas de tanto de ellos como de los fariseos, de los seduceos, los libertinos, que eran otros, y los ascetas, que eran otros, y los judaizantes, que practicaban el judaísmo, de los saduceos, que eran una secta aristocrática que negaban la inmortalidad del alma y la resurrección, y de los balamitas y nicolaitas, que eran los que seguían a Nicolás y Balaam, que tampoco se habla mucho en la Biblia de ellos, pero esta gente dice que Balaam era un hombre que estaba en contra de las cosas de Dios, y una vez, cierta ocasión, fue a predicar a un sitio, a hablar malo de los cristianos, y salió que tuvo que hablar bien porque hasta la mula le habló. Sí, le habló a él, gloria a Dios. En el libro de Números encontramos Y- su historia. Se cuenta la historia de Balaam, y muchos dicen que siguen estas doctrinas de Balaam y de los nicolaitas, que tampoco habla de los nicolaitas, dice que serían a Nicolás, pero que en realidad no se habla en la palabra. Es cuando Tiene. los estudiosos y cuando se entran profundo a hablar a buscar la historia de este hombre, es perturbante, y no lo quiero tocar ahora, lo que era la doctrina de los nicolaitas, tiene que ver. Sí, porque en Apocalipsis está que dice que Sí, esas eran falsas doctrinas.
Lo vemos y esa doctrina la practica la religión católica, los sacerdotes. Sí, que yo Volviendo aquí el celibato y la abstención. Exacto. Cuando llega la Semana Mayor, conocida como la Semana Santa, ¿qué es lo que hace el catolicismo? No coma esto, no coma lo otro, no coma abstente de esto, abstente de comer esto y lo otro. El celibato impuesto por ellos mismos. El celibato que había en el tiempo, el apóstol Pablo era un hombre, un eunuco por medio de Dios. Habían eunucos que los hacían, ¿para qué? Que eran los que cuidaban a quienes, las princesas, las reinas. Entonces había una razón. Pero en lo que era la práctica del celibato, Pablo ya Dios lo había preparado. Pero lo que preparan en la religión católica es el hombre, pero todavía tiene que esos deseos. Y ahí es que te digo, donde vienen entonces las relaciones sexuales, todo en contra, relaciones en contra. Esa era la práctica de los nicolaitas. Era una cosa terrible, alabado Dios. Y entonces, pues, todas estas malas costumbres, porque nada era bueno, es lo que se encontraba ahí, donde estaba, especialmente en Éfeso. Las costumbres que tenían antes los griegos, las diosas que tenían ahí y los ritos que ellos ejercían. Por eso. Por eso es que muchas de estas palabras se usan porque eso eran religiones que existían, los ascetas, los que creían. Ángel, aquí como dice el libro de maestro, dice que los esenios eran una secta religiosa judía y exigían que sus miembros fueran célibes, vistiéndose de cierta manera y fueran vegetarianos. Exacto. Y ahora mismo hay muchas religiones que profesan eso, que le dicen que usted tiene que ser, que no debe comer carne, porque la carne tiene esto y tiene otras cosas y que solamente las plantas son las que purifican a las personas. Pero estos son también gente que promueven las falsas doctrinas. Hay más falsas doctrinas que buenas, que doctrinas cristianas. Porque en la misma religión muchos dicen que son cristianos y también practican muchas de estas cosas. Sí, porque acordémonos que la palabra doctrina, de acuerdo al diccionario, doctrina dice enseñanza. Doctrina es una enseñanza, pero la enseñanza que nosotros seguimos, que es lo que le decía el pastor Pablo, es lo que es Cristo enseñó, lo que ellos aprendieron. Exacto, la palabra. Pero entonces hay muchas iglesias que te dicen ser cristianas y te enseñan que no puedes comer esta carne, que no puedes comer aquello y que no puedes comer manteca porque ni aceites, no sé qué es lo que ellos comen. Yo sé que una vez unas personas de esas fueron a mi casa y eran familia de mi mamá. Y mi mamá era cristiana y mi mamá hizo unas habichuelitas con patitas de cerdo. Y cuando le dio a una de las nenas, la nena dijo, ay no, yo no voy a comer esa porquería porque eso no se come. Eso es inmundo. Esas patitas de cerdo. Y la mamá le dijo, tú no puedes decir eso, tienes que comértela porque eso es lo que sirvieron aquí en la mesa. Y la mamá le dijo a ella que se la tenía que comer, pero la nena ni para nadie, porque ya le habían enseñado que esto no se podía comer, que la carne de cerdo no se podía comer. Entonces en el capítulo 14 de Romanos, el apóstol Pablo decía, nadie venga a turbarlo o perturbar por cuestión de comida, o por días de fiesta, o por días de luna llena, o lo que fuera. Usted ahora le pertenece a Cristo. Mire, dé gracia y cómaselo, de todo lo que encuentre, decía ahí. Exacto. Y como está hoy día, bueno, dicen que allá esta gente en China se comen tanta cosa, hay hasta los lagartijos. Sí, no, pero no. Se comen de todo. Esa gente se come todo lo que sea animal, ellos se lo comen. Pero hay muchas cosas que la palabra de Dios dice que no se pueden comer porque son animales Eso es así, que no son limpios. Inmundos. Gloria a Dios. Vamos a continuar con los versos 4 y 5. La mamá de la hermana Doris, Maya, hermana Maya,
porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Lo que dio nuestro pastor ahora, que tú te puedes comer cualquier comida, gloria a Dios, después que tú la bendigas y tengas hambre, pues mire, tú la pones en las manos del Señor por la palabra de Dios y en oración y es santificada. Dice, la palabra de Dios no condena la comida, sino que la recomienda. Dios la dispuso y la provee para nuestro bien. Si usted puede dar gracias a Dios por la comida, esa actitud lo santifica para su cuerpo. Por eso, aquí dice, si se toma con acción de gracias, y entonces usted puede comer con la conciencia tranquila. Y Dios también nos da la sabiduría para evaluar qué clase de alimentos debemos prescindir por motivos de salud. Hay mucha gente que no pueden comer ciertas comidas porque tienen una condición, tienen una enfermedad que el mismo doctor le dice, no puedes comer, no puedes ni tocar tal comida. Y a lo mejor a ellas les gusta, pero no la pueden comer porque tienen una condición que perturba su vida y les va a hacer de mal. Gloria a Dios. Quiere decir que esta comida y esta abstención de comida o de alimentos, pues han sido también prácticas que han sido de estas religiones que practicaban todas esas sectas judías y gentiles, que prohibían las carnes y prohibían, por ejemplo, como dice aquí, los esenios, una estricta secta religiosa judía, decían que sus miembros fueran célibes. Eso fue lo que dijo la hermana. Que vistiesen con cierta manera y que fueran vegetarianos. Entre los gentiles y los maniqueos, secta a la cual perteneció San Agustín, antes de convertirse, eran también muy escrupulosos con los alimentos. Ahora Pablo no está diciendo que todo lo que él decide quedarse célibe le está haciendo caso a un espíritu malo. Él mismo habló de la conveniencia de contraer matrimonio y dio excelentes consejos a los esposos y padres. Lo que Pablo está anticipando en la carta a Timoteo es el surgimiento de movimientos dentro de la misma iglesia que intentarían, en nombre de Dios, poner carga a los creyentes con la supuesta idea de ser medios de santificación. Y por motivo de salud alguien se ve en la obligación de abstenerse de ciertos alimentos, debe hacerlo. En este caso, la abstinencia es obligatoria, pero no por motivo religioso. La palabra, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, se refiere a aquellos alimentos que Dios autorizaba. Pero los falsos maestros decían que no se debían comer. El hecho de que todos los animales mamíferos, aves, batracios, reptiles y peces, junto con los insectos, hayan sido creados por Dios, no significa que se deben comer. Cuando Dios le dijo a Pedro en la visión, mata y come, le estaba dando una lección espiritual por medio de la cual tenía que eliminar sus escrúpulos raciales, pero de ninguna manera le estaba animando a que se alimentara de una manera indiscriminada. Eso es así, porque ya Dios había dado él había dado unos mandamientos al pueblo de Israel. La dieta del pueblo de Israel es la comida que sinceramente deberíamos de comer todos nosotros. Pero dile tú a un puertorriqueño cuando lleguen ahora las navidades que no coma pernil. Que no, bendito. ¿Qué tú estás enseñando? Es una doctrina nueva, hermano Ángel. Que no coma pasteles, que no coma arroz con gandules. Muy bien. Dice que la palabra, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, se han interpretado
de muchas maneras, pero parece ser que la idea es la siguiente: todo lo que Dios ha autorizado que se coma lo podemos comer con tranquilidad de conciencia y sin el temor de estar pecando. Él lo ha santificado por su autorización. Además, cuando oramos antes de tomar los alimentos, hacemos legítimo lo que Dios nos autoriza. Gloria a Dios. Hermano Ángel, volviendo otra vez a esto, y lo que tú nos dijiste, pues del ejemplo de que lo habían vivido ustedes con esta niñita. Este es un problema que es terrible, ¿no? Y el apóstol Pablo en Romanos va dando instrucciones. En otras palabras, pues tu hermano es, vamos a decirlo aquí a calzón quitado, es adventista. No le vayas a hacer la chuelita con patita de cerdo. No le vayas a invitarla a comer pernil. Si tú lo estás invitando y tú sabes, siendo nosotros creyentes, cuál es la costumbre de ellos, que no lo pueden tocar, no le invita, no le hágale una sopita de pollo, hágale un pescado, hágale algo. Porque ¿qué está sucediendo? Usted lo va a hacer pecar. Ellos no se lo van a comer, pero si se lo comieran, ahora nosotros, en la libertad que Cristo nos ha dado, como todo lo hizo Dios, usted está de misionero y usted va a Panamá. Allá se come la iguana, la gallina de palo. Cuando los hermanos le sirven, y usted dice, huele a pollo, y usted le dan ese guisadito, usted no le va a preguntar, ¿esta es iguana? ¿Verdad que no? Es seguro que no, le vamos a dar gracias a Dios. Esa gallina de palo, le dicen allá. Pues, yo sé, pero que tú no le vas a preguntar. Eso es. Se comen hasta los Eso es de changos. comer sin preguntar. Pregúntenos como dé gracias a Dios. Con una conciencia limpia. En un caso de sobrevivir, como dice el hermano José, yo estuve allí en la jungla, en Fort Sherman, en Panamá. En el curso de sobrevivir, se come monito. Aquí en Texas, usted va y tiene un restaurante en San Antonio y comen culebra. Se la venden. Caimanes y todo eso. Por eso. Lo venden en el ancas de rana. Saben deliciosas. todo. Ya tenemos testigos aquí. Una buena salsita. Y los cocodrilos también. Los cocodrilos. Yo probé el cocodrilo una vez, pero no me gustó. La carne como que es muy, Santo Señor. muy seca. Muy bien, vamos a continuar con los versos 6 y 7. El hermano Darío. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Amén. Dice, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de las buenas doctrinas que he seguido. Veamos la frase inicial. Si esto enseña a los hermanos. Pablo había advertido a Timoteo sobre la apostasía y las enseñanzas falsas que se introducirían en la iglesia. Habría hombres que profesarían la fe y después llegarían a un punto en que la negarían. Timoteo debía advertirle a los creyentes acerca de esto. Y continuó diciendo, serás un buen ministro de Jesucristo. Cada creyente es un ministro, es decir, un servidor de Cristo. Pero aquí Pablo estaba pensando en Timoteo como maestro de la palabra de Dios. Ese es un don que algunas personas tienen y otras no lo tienen. Pero todos los creyentes somos servidores porque servimos a Dios. Además añadió, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Así es, como un creyente crece espiritualmente en la palabra de Dios. No debemos salirnos por la tangente de dietas o programas de ascetismo como si ellos nos recomendaran ante Dios como un mérito. En cambio, nuestra dieta espiritual es ser nutridos por las verdades de la fe y de la enseñanza sana de la palabra de Dios. Y finalmente reconoció que Timoteo había seguido la enseñanza
Algunos intérpretes creen que como en Éfeso había tanta religión falsa y la obra de Satanás existía allí el peligro de que Timoteo fuera arrastrado por esas desviaciones y tendencias. Pero Pablo le aclaró que él había seguido fielmente la verdadera enseñanza de la palabra de Dios y también lo elogió por ello. Pablo continúa advirtiendo a Timoteo sobre la apostasía y la enseñanza falsa. Gloria a Dios. Y lo que debía evitar. Y el versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate en la fe. Gloria a Dios. Seguramente en todas las épocas hay personas mayores que transmiten a los más jóvenes y a los niños sus recetas muy extrañas y peculiares para curar dolores, para fortalecer y para prevenir enfermedades. Eso en Puerto Rico lo había, que antes la mayoría se recetaban, no iban a los doctores, se recetaban con plantas. Yo me acuerdo que yo padecía de fatiga de pequeño y mi papá me dio un té de unas cosas de mar, de unos animales, de unos peces, y me dio ese té y a mí, gracias a Dios, nunca más me dio fatiga ni... Yo me acuerdo tomando guarapo cuando chiquito. Y nunca... Sí, pero el guarapo es de caña. Ese De hoja. Ese es de caña, ¿no? Sí, guarapo de caña. Guarapo de caña. Muy bien. Estas cosas pues suceden en diferentes ciudades. Puerto Rico es pequeño, pero también tiene muchas de estas cosas que necesitan para los dolores. Cuando le da un dolor, pues muchos iban a una señora, que la señora los componía y le daba unos masajes, como dijo nuestro pastor el domingo, y le hacía unos antiguos, supuestamente. Ella oraba o decía algo y los muchachos salían, o la persona que iba donde ella, supuestamente salía bien sana. Gloria a Dios. Pero estos son otros 20 pesos, como dice la palabra. Muy bien. Vamos a continuar con el versículo 9 y 10, hermano pastor. Perdón, 7 y 8. El 7 y el 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahí está, las viejas. Ejercítate. Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es bueno hacer ejercicio, ok, pero no es lo único. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Muy bien. Dice aquí que había un doctor aquí que contaba que cuando el médico descubrió que él tenía cáncer, la gente le envió como 100 libros recomendándole diferentes clases de dieta, de las cosas que debía comer para librarse del cáncer. Y contó que no podía haber seguido una de esas recetas sin contradecir a las demás, porque lo que uno recomendaba, otros lo prohibían. Así que se dedicó a encomendarse al gran médico divino, que era el Señor, y dejar el caso en sus manos. Y seguramente el joven Timoteo había recibido muchas recomendaciones de dudoso origen que podían haber puesto en peligro su salud, y a ello se debió la advertencia del apóstol. Además, leemos el siguiente consejo que le dice: ejercítate para la piedad. Timoteo debía practicar la piedad, la devoción a Dios en su vida práctica. Hay mucha gente que enfatiza las prohibiciones, lo negativo, lo que no se debe hacer, en vez de practicar activamente las enseñanzas positivas de la palabra de Dios, así como la devoción y la piedad que dicen profesar por Dios. Continuemos en el versículo 8, que decía: porque el ejercicio corporal poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. La frase ejercicio corporal para poco es provechoso ha llevado a algunos a pensar que el apóstol Pablo estaba menospreciando el ejercicio físico. Nosotros no lo interpretamos en absoluto de esa manera. Después de todo, podemos observar la vida misma del apóstol. Pablo ganó
Pablo pasó unos 3 años en Éfeso, donde había un gran coliseo en el que a veces se celebraban Juegos Olímpicos de la época. El coliseo podía dar cabida a unos 100.000 personas y en esas instalaciones se llevaban a cabo carreras de atletismo de toda clase de deporte. El apóstol Pablo usó el ejemplo de la carrera de aquellos tiempos para compartirlo con la vida y el andar del creyente en 1 Corintios 9:24. Pues bien, creemos que el apóstol Pablo sabía mucho sobre ejercicio físico. Cuando uno contempla las ruinas en las cuales se encuentra la ciudad de Sardis, contempla la parte porque se ha excavado el camino romano en ese lugar, se dirige la mirada al este y también hacia el oeste. Recuerda que el apóstol Pablo caminó por ese lugar casi 2000 años hace predicando el evangelio de Cristo. Él no disponía de medios de transporte, ni siquiera de un caballo, de un burro. Así que el apóstol se trasladaba de un lugar a otro caminando. Y se requería una persona dura y fuerte, gloria a Dios, para trasladarse de un lugar a otro caminando. Físicamente, para cubrir las distancias que él recorrió a través de todo el imperio romano. No sabemos si practicó mucho el footing, pero es evidente que caminó hasta la extenuación. Y ya sabemos cómo se recomienda hoy el caminar regularmente cada día para conservar la buena salud. El énfasis de Pablo en la piedad es que el ejercicio físico se debía a que los efesios eran gente muy entregada a los juegos y a las competiciones atléticas, ya sea practicándolas y asistiendo a las mismas. Y lo mismo observamos hoy en algunos países donde el seguimiento de ciertos deportes, como por ejemplo el fútbol y el baloncesto, captan mucho la manera de atención de la gente, y nos referimos completamente a los cristianos, que muchos creyentes le dan más énfasis y le dedican más tiempo a tales deportes que al estudio de la palabra de Dios o actividades de la iglesia. Muchos pasarían mucho más tiempo siguiendo partidos o competiciones deportivas en directo por televisión, en el que pasarían en reuniones de oración y estudios de la Biblia. Hay creyentes claramente que le dan prioridades a esto cuando coinciden con las actividades de la iglesia. Por ello es comprensible la advertencia de Pablo a Timoteo. No le estaba diciendo que el ejercicio físico estuviera mal o fuera desaconsejable. Lo que él estaba diciendo es que había que mantener estas cosas en la perspectiva correcta. Y continúa diciendo el apóstol que la piedad para todo aprovecha, pues tiene la promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Así que vamos a terminar por aquí con los últimos 2 versos, hermano José. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Aquí el apóstol está enfatizando el tema que se acaba de mencionar. En otras palabras, estaba diciendo que tenemos algo con lo que podemos contar y en lo que podemos depositar nuestra confianza. Uno puede confiar en esta verdad en la época de Éfeso, en el primer siglo, como puede hacerlo ahora en el siglo XXI, y podrá confiar también en el siglo XXII si es que se llega a vivir una vida tan larga. Ahora en el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos que el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, dice aquí que trabajamos y sufrimos oprobio, o sea que nos esforzamos, como dicen otras versiones. No hay ninguna duda que si usted se mantiene firme en Cristo, esa actitud le va a costar algo. La frase siguiente, hablando del Dios viviente, dice que es el Salvador de todos los hombres, y es una declaración muy importante. A veces ha habido discusiones sobre cómo era el aspecto físico de Cristo. Se ha hablado del color de su piel, de sus ojos, de sus cabellos, y se ha especulado sobre si era muy alto o no. Pero tales detalles no tienen importancia. La Biblia nunca nos dio ese tipo de información sobre él, pero sí nos dice claramente la Sagrada Escritura es que él es el Salvador de todos los hombres, y quien quiera ser usted, él puede ser su Salvador y su único Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a las preguntitas rapidito. Vamos a la primera, por aquí, que el hermano José.
en el sermón profético predicado por Jesús, cuál dijo que sería una de las señales de su venida según Mateo 24. Que iban a surgir falsos maestros y Cristo que vendrían a engañar. Amén. La número 2. Nuestro pastor, ¿cuáles serían las dos enseñanzas de los falsos maestros? La abstención de alimentos y el celibato. Que estamos Amén. enseñando. Que esa la practican mucho los católicos. Ajá. Amén. Que dice la número 3, ¿a qué se refieren las palabras? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Mano Carlos. Porque por la palabra de Dios y por la oración santificada se puede interpretar así. Amén. Se refieren a los alimentos que Dios autorizaba. La número 4. El hermano Darío. Pablo le dice a Timoteo, para que su ministerio sea aprobado, tiene que ser dos cosas. ¿Cuáles son? Nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina. Amén. Ser un buen instructor de la sana doctrina y combatir el error. ¿Y qué es lo más peligroso para la fe? Dice ahí que es la combinación de la verdad con el error. Dios les bendiga Alabado y Dios. nuestro pastor con nosotros. Alabado sea el Señor, a Dios la gloria. Gracias te damos, Señor, alabado Dios. Gracias te damos, Señor, gracias te damos. Qué lindo Jesús, alabado Dios. Gracias queremos darte, mi Dios y mi Rey amado, alabado Dios. Santo eres. Qué lindo el Señor, alabado Dios. Bendito eres. Gracias te damos, Padre Santo, alabado Dios. Enseñando, alabado Dios, en el estudio que tuvimos años anteriores, lo que es una secta. Una secta se compone de 90% verdad y el 10% que es mentira lo daña todo, amados. Eso es lo que compone una secta. Dios le bendiga una vez más. Que la gracia del Señor sea sobre cada una de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos a nuestra escuela bíblica, esperando se haya gozado. Le hacemos la invitación para que compartan junto con nosotros este jueves nuestro servicio evangelístico a las 7 de la noche. Dios le bendiga.